Bueno, hola a todos. No sé si me escuchan bien. Yo sí también. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por conectarse hoy a la llamada de comunidad. Mi nombre es María Esther Cervantes y soy la Helpdesk Manager del Helpdesk de Open Contracting Data Center para América Latina. La llamada de comunidad, como saben, se trata sobre políticas de publicación y tenemos como invitados a Nora, ahora y a Johanna que van a estar, y a sus equipos que van a estar presentando con nosotros el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer primero para poder mantener la llamada corta es empezar, si quieren presentarse en el chat para poder saber si están aquí y tener más o menos una idea de cuál es la comunidad que está presente hoy. Y fuera de eso, voy a empezar yo con una pequeña presentación sobre qué son las políticas de publicidad y qué elementos deberían de contener. También nos acompaña Nico, que es nuestro Policy Manager para América Latina. Nico, no sé si quieres presentarte brevemente. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchas. Vale. Bueno, mi nombre es Nicolás Penagos, soy gerente para América Latina en Open Contracting Partnership. Creo que ya casi todos ustedes me conocen. Y pues muchas gracias por atender esta llamada. Como decía María Esther, la idea es que sea una llamada muy participativa. Para eso, importante que mantengamos cada uno el micrófono apagado, a menos que queramos hablar, pero sí los motivamos a través del chat a que pidan la palabra. Vamos a oír unos ejemplos muy interesantes de políticas de publicación que realmente le facilitan al ciudadano entender qué datos hay, entender cómo, cómo eso se representa, digamos, lo que un país en la legislación o en las políticas de contratación tiene y cómo eso se modela en un esquema de datos, porque finalmente pues cada país tiene una regulación distinta, pero la idea es que con el estándar podemos representar todas esas variedades, tanto con las herramientas que tenemos, pues normalmente digamos en lo que llamamos el core del estándar, como en las extensiones que se pueden ir desarrollando para casos particulares en cada uno de los países. Entonces, es muy importante que los países no solamente publiquen los datos, sino que también sean capaces de proporcionar esa explicación de qué variables existen y cómo se pueden usar para que los ciudadanos así las utilicen. Entonces, con esto, si quieren, pues le vamos dando la palabra al resto de las personas para que puedan presentarse. Sí, si quieren, se están presentando en el chat, lo dejamos así para poder intentar mantener la llamada corta, ya que sabemos que todos están muy ocupados y les agradecemos por tomarse el tiempo de estar aquí. Bueno, entonces voy a empezar yo con la presentación y les voy a presentar la agenda. Eh, Primero, ¿me pueden decir nada más si alcanzan a ver mi pantalla? Y sí, voy a ponerlo en grande. ¿Sí la pueden ver? Ahí sí la vemos. Ok, perfecto. Bueno, la agenda como está es, pues lo que ya hicimos, bienvenida e introducción. Después yo daré una breve presentación sobre qué es una política de publicación y qué debe incluir. Después Nora nos va a contribuir con cómo puede una política de publicación ayudar a los usuarios y publicadores. Después tendremos dos presentaciones rápidas sobre políticas de publicación en la región. Una será por México y la otra por Paraguay. Después tenemos una sesión de preguntas y respuestas, reflexiones y próximos pasos. Bueno, si voy muy rápido, por favor me dicen y intento ir un poco más lento. Tengo esa mala costumbre de hablar muy rápido. Pero muy bien. Bueno, primero que nada, ¿qué es una política de publicación? Todo esto está conforme a lo que pide la implementación del estándar de contrataciones abiertas de Open Contracting Partnership. Esto involucra más que nada tener muy claro
¿qué es un estándar de datos? ¿Qué hace para que facilite a los usuarios utilizar lo que contiene una base de datos que esté, en este caso, de acuerdo con el estándar? La política de publicación lo que haría es ser un documento que ayuda a los usuarios a entender cómo se llegó a publicar lo que se está publicando y además cómo se deben de interpretar los datos. Tener una política de publicación contribuye a que todos los publicadores tomen decisiones importantes sobre los datos. Es decir, no es publicar datos solo por publicar datos, sino este documento contribuye a dar contexto y a guiar un poco a los usuarios sobre qué se quiere hacer con los datos. En las demás técnicas se debe de incluir un link a la política de publicación en cada paquete de datos UCIES. Para nuestros acompañantes que son más técnicos, aquí les damos un ejemplo de cómo se vería en el formato del estándar. Y bueno, ¿qué debe incluir? Esto puede ser un poco o muy obvio o muy confuso, entonces lo que hicimos fue como separarlo por preguntas generales. Una es, ¿quién es responsable de publicar los datos? Entonces, en las políticas de publicación lo que se buscaría es que se pusieran los datos de contacto de las personas que se encargan de estas bases de datos y de publicar la información, y también una sección de cómo dar retroalimentación. Esto es una parte muy importante de lo que pedimos en la implementación del estándar, porque no es solamente cumplir con los requisitos, sino también tener esta interacción con los usuarios para mejorar la calidad y el impacto de los datos. Otra sección sería cuántos datos se generan y qué tan seguido. Esto incluye una descripción de los sistemas que generan los datos y con qué frecuencia se va a publicar. Entonces, de esta manera se pueden crear, cuando los usuarios estén creando código o quieran saber qué tanto tienen que estar accesando a los datos que ustedes publican, pueden ver específicamente en la política de publicación para que no haya confusiones y se pueda mantener un orden en ese sentido. También es muy importante decir qué datos son excluidos de la publicación. Esto puede ser porque ustedes manejan información muy sensible o que no pueden ser de uso público. Entonces se tiene que establecer por cuestiones pues de transparencia y para que los usuarios sepan a qué se están enfrentando, si tienen datos que se excluyen por privacidad y por seguridad. Y además, aparte de los datos que son excluidos, se pueden presentar también los datos extras que tienen, que son ajenos al estándar de nosotros, por decirlo de alguna manera. Si tienen extensiones, como es el caso en casi todas las regiones, y listas de código personalizadas. También algo que buscamos que publiquen como parte de sus políticas de publicación es sus planes de publicación. Si empezaron publicando una etapa en particular y luego van a seguir, o si tienen casos de uso específicos que quieran buscar al publicar, todo eso sería importante compartirlo como parte de su política de publicación. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco a ejemplos específicos en la región. Por ejemplo, en esta política de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay, podemos ver que específicamente dicen quién es responsable de publicar los datos. En este caso, la DNSP no es la entidad responsable, sino que establece que cada entidad contratante y el Ministerio de Hacienda son los que son responsables de los datos. Entonces sería una cuestión de poner, bueno, si tú tienes dudas sobre los datos, tienes que contactar a esta persona y no a alguien de esta entidad, aunque seamos los que los publican. En el siguiente ejemplo se puede ver sobre cuántos datos se generan y qué tan seguido. Esto lo vemos en la política de publicación de Colombia Compra Eficiente. Dicen cuántos datos se generan, en dónde los ponen, que son en las plataformas de SECOP 1 y SECOP 2, y se actualiza mensualmente. Entonces esto sería importante también para que los usuarios lo sepan. Y otro ejemplo de Colombia Compra Eficiente es que datos son excluidos de la publicación. Aquí hacen una definición de los datos que son confidenciales, por seguridad, etcétera. Y estos son los ejemplos rápidos. Ya en las presentaciones veremos un poco más a detalle cómo se va construyendo la política de publicación.
Y bueno, también aquí establecemos un poco casos específicos por los que se podría excluir los datos y que tendrían que ponerlo en su política. Sería seguridad nacional, confidencialidad comercial, privacidad o el tiempo no es el adecuado para publicarlos. Open Contracting Partnership tiene un reporte que es relativamente nuevo llamado Myth-Busting Confidentiality in Public Contracting. Esto es básicamente para un reporte que dice estas son las creencias que la gente tiene sobre qué datos se deben publicar o qué no se deben publicar y hace un análisis más a detalle sobre, ok, esto tal vez puede ser confuso, pero esto es porque sí creemos que se debe o se puede publicar la información dependiendo del caso específico. En esta llamada no vamos a entrar mucho en detalle sobre este reporte, pero les voy a pasar la presentación y aquí hay un link para que si quieren conocer más al respecto. Y bueno, esta es un ejemplo de listas de código personalizadas y extensiones. Aquí pueden ver los campos que se utilizan en el estándar y la traducción específica que utilizan los publicadores en México en este caso. Y bueno, esto sería el plan de publicación. Nosotros tenemos un template para hacer un plan de publicación que si están interesados en utilizarlo pueden escribirnos y nosotros nos encargaríamos de darles una guía y retroalimentación para tener un plan de publicación de sus datos. Es muy bueno ya que pueden tener una idea de cómo empezar, de cómo ir siguiendo dependiendo del nivel en el que se encuentren, de la cantidad de datos que tengan, etcétera. Entonces esto es para personalizar un poco más la ayuda que nosotros podemos brindarles como parte del Helpdesk y también para que ustedes tengan una referencia de sus planes de publicación. Y bueno, también algo que queríamos estresar mucho en esta llamada es sobre las licencias de publicación, que es una gran parte de lo que es los datos abiertos y todo este movimiento de gobierno abierto es que las cosas se puedan reutilizar, que se puedan compartir y que sean de uso público. Entonces, para nosotros es muy importante que si publican o si crean sistemas para publicar, sea con licencias abiertas, ya que si no se pueden reducir mucho los casos de uso específicamente en este caso de las contrataciones abiertas. En este sentido hay dos licencias que recomendamos, que sería la certificación de dominio público, que es básicamente que cualquiera lo puede utilizar, redistribuir, y la otra sería la licencia abierta de atribución, en la que se puede utilizar, pero se debe dar atribución. Si ustedes utilizan licencias personalizadas, lo que sugerimos es que verifiquen que sigan la definición de las licencias abiertas. Y también, igual que se hace el link a la política de publicación en los datos, se haría el link a la licencia. Estos ya son cuestiones más legales específicas, pero sí lo recomendaríamos mucho. Y bueno, también como contenido adicional pueden publicar su mapping template. Si ustedes ya tienen un portal de datos abiertos, podría ser útil tener esta guía de decir, estos son los campos que nosotros publicamos y de esta manera se comparan o están guiados por el estándar de contrataciones abiertas. Y bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, que sería Nora, no sé si quieras compartir tu pantalla o yo la comparto y tú me vas indicando cuándo cambiar. Sí, un segundo. Sí. Ok, perfecto. Un segundo. Okay. Ya les comparto la pantalla. Hola a todos. Yo soy Nora del Instituto de Transparencia del Gobierno. Es un instituto de investigación independiente que está especializado en el análisis de grandes conjuntos de datos administrativos y principalmente en el campo de la contratación pública, que incluye tanto la recolección de datos como el desarrollo de indicadores objetivos basados en datos que describen el rendimiento de adquisiciones. Y tenemos una
internet está relativamente lento. No sé si yo también puedo. Intento hablar un poco más alto. ¿Está mejor ahora? Sí, yo te escucho bien, no sé, los demás también. Yo también te escucho bien. Perfecto. Ok, ya un segundo más, se está cargando. También puedo hablar rápidamente, pero si no me entienden, me digan. Okay. Sí, entonces, en este proyecto ofrecemos servicios de consultoría y contribuimos a la actividad de monitoreo, evaluación y aprendizaje de OCP en América Latina, concretamente en México, Colombia y Chile. Este proyecto tiene dos aspectos principales. Por un lado, calculamos indicadores basados en datos de contratación pública que miden el desempeño desde varios aspectos, como el nivel de competencia, las posibilidades de las empresas para involucrarse en compras públicas, el nivel de transparencia, la accesibilidad de datos y calidad de servicios y valor por dinero. El otro aspecto de este trabajo es igualmente importante. Examinamos la usabilidad de estos datos mediante el registro de brechas de datos, problemas técnicos y encontramos algunos. Este es un proceso de aprendizaje en el que probamos en la vida real cuán fácil usar los datos de adquisición publicados en estos países. Lo que estamos haciendo exactamente son los siguientes. Por ejemplo, identificamos las fuentes de datos, tanto las publicaciones oficiales de datos nacionales como datos en formato de ODS. Revisamos las fuentes, qué periodo de tiempo cubren, qué tipo de avisos y contratos hay, qué tipo de información se publica y cuán rica es la base de datos. Información básica está disponible en la mayoría de los países, como nombre del comprador, del proveedor, o la descripción de los bienes y servicios, el valor del contrato, la fecha de edición y de finalización del contrato. La información adicional, como el número de postores, posibles sobrecostos del presupuesto, puede ser muy útil para calcular los indicadores de rendimiento. Y también en esta base mapeamos todas estas variables. Luego descargamos los datos que necesitamos y vinculamos los datos si utilizamos más de una fuente de datos. Luego realizamos verificaciones de calidad de datos básicas y procedimientos de limpieza. Analizamos la tasa de valores faltantes y errores potenciales y valores sospechosamente altos o bajos. La próxima diapositiva, por favor. Y en el siguiente paso es el desarrollo de indicadores que solo menciono en pocas palabras. Con estos indicadores tratamos de capturar aspectos tales como la eficiencia del proceso de adquisición, el nivel de competencia en ciertos mercados, el valor por dinero de bienes y servicios comprados. Es más importante que tengamos una tarea adicional a documentar todos los problemas técnicos de las brechas de datos y los problemas de calidad de los datos que nos intentan calcular los indicadores que creemos que serían necesarios para un análisis sólido con resultados comparables. También tomamos notas si el acceso y uso de los datos parece ser innecesariamente complicado. Antes de compartir nuestras experiencias, creo que es muy importante enfatizar que es realmente grandioso que estos conjuntos de datos existan en su formato actual, incluso si siempre hay margen de mejorar. Esto va para la publicación de OCDE y las publicaciones oficiales también. En caso de datos de adquisición europeos,
tuve que recopilar datos de páginas de HTML. Comparado con esto, las publicaciones descargables en Excel, en CSV y OCDE son incomparablemente más fáciles de usar. Si no, todavía enfrentamos tantos desafíos y la mayoría de ellos están relacionados con el hecho de que existen publicaciones paralelas en estos países, por lo que la publicación OCDE y la publicación oficial conviven, pero su contenido no es exactamente el mismo. Sí, la próxima. Gracias. Bueno, ¿qué he aprendido en este proceso? Al principio consideramos usar solo publicaciones de OCDE porque es una estructura estándar con la que ya estamos familiarizados. Conocemos el lenguaje, el contenido de las variables y no tenemos que empezar a entender el lenguaje de adquisición específico del país desde cero, porque ya está introducido en el lenguaje OCDE. El problema era que las fuentes oficiales de contratación pública contenían más datos que la publicación OCDE, ya sea en el sentido de que se cubrió un periodo de tiempo más largo. Por ejemplo, en México, donde la publicación OCDE comenzó en 2017, o en el sentido de que contenía datos adicionales que eran cruciales para nuestro análisis, como tipos de procedimientos o información sobre el sobrecosto de presupuesto. Al final, decidimos utilizar ambos conjuntos de datos, pero esto se convirtió en un desafío debido a la diferente estructura del idioma y el lenguaje, la superposición poco clara entre los conjuntos de datos y los problemas técnicos de vincular los conjuntos de datos. Resolvemos estos desafíos más o menos principalmente preguntando mucho a expertos nacionales, trabajando en conjunto con una compañía de desarrollo de software con mucha experiencia. Lo que tenemos es funcionar todos los conjuntos de datos en formato OCDE, pero todavía tenemos preocupaciones si todas estas manipulaciones de datos fueron hechas correctamente o no. Todavía estamos ejecutando comprobaciones en el conjunto de datos. Pero sin duda, esto fue un desafío, pero en cierto sentido para nosotros esto no es un problema. Quiero decir que este es nuestro trabajo, entonces sí nos paramos con esto. Pero estos problemas ciertamente limitarían la usabilidad de los datos para aquellos que no tienen estos recursos a mano, como ciudadanos interesados en los datos, estudiantes que están investigando en estas bases de datos. Así que la pregunta por nuestra cuenta, ¿qué habría hecho nuestra recolección de datos más fácil? Y esta es la última diapositiva. Para esta pregunta formulan dos respuestas. En caso ideal, sería realmente genial si OCDE pudiera servir como un integrador de todas las fuentes nacionales relevantes en términos de periodo de tiempo, cobertura de conceptos y contenido de información. Los datos ya se han recolectado en publicaciones oficiales, por lo que se podría hacer un aumento de la cobertura de un periodo de tiempo relativamente fácil. Agregar información adicional a OCDE de las publicaciones oficiales podría ser más desafiante, porque la estructura OCDE no ofrece un lugar para toda la información específica del país que se publica en publicaciones oficiales. Pero tal vez este problema podría ser recordado trabajando en extensiones que permitan agregar información específica del país a la estructura básica OCDE. Nuestra segunda respuesta es que si cubrir todo con OCDE no es una opción por falta de recursos o otras
más detallada enfocada en OCDE aún podría ayudar mucho. Este paquete de documentación debe incluir la descripción de la cobertura de datos de OCDE y la publicación oficial y las razones detrás de los diferentes números de casos. Esto también incluiría un diccionario entre las OCDE variables y las variables de conjuntos de datos oficiales. Al ser no experto, a menudo es difícil decidir cómo una variable de conjunto de datos oficiales se puede ajustar en la estructura OCDE. Y publicar esto probablemente no sea imposible, ya que las publicaciones actuales de OCDE también se generaron a partir de publicaciones de datos oficiales, por lo que alguien que es un experto ya realizó esta conversión. Y por último, pero no menos importante, la información técnica sobre la forma correcta de vincular los conjuntos de datos de compras existentes en conjunto sería muy útil. Esto significa que si puedo estar segura de que se puede encontrar una identificación clara y única, tanto en la publicación OCDE como en los conjuntos de datos oficiales, permitiría agregar información adicional de un conjunto de datos a otro. Y eso es de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Nora. Está muy interesante todo esto. Vamos a pasar con las siguientes presentaciones y si tienen dudas, las haremos en la sesión de preguntas y respuestas al final de la llamada. Okay. Bien, ahora vamos a seguir con la presentación de México. Aura y Luis me confirman si quieren que yo pase su presentación también. Por favor. Ok, perfecto, ya les estoy cargando. Nada más denme un segundo para volver a compartir mi pantalla. Y me indican cuando necesiten que cambie de slide. Listo. Pues, hola, buenos días o tardes, dependiendo de dónde estén. Yo soy Aura Martínez, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal de México. Aquí somos encargados del funcionamiento de la plataforma. ¿Le das a la siguiente? Cuando lanzamos la plataforma, quiero empezar por los objetivos que teníamos para que cuando lleguemos al tema de política de publicación y por qué fue una pieza clave, tenga ya más sentido, ¿no? Nuestro objetivo era utilizar el estándar de Open Contracting para generar valor público a partir del uso de los datos. En ese sentido coincido mucho con Nora, que la finalidad siempre es el uso. Siguiente, por favor. Aquí una parte súper relevante para el caso mexicano es que el esfuerzo de publicación de datos abiertos no se hizo únicamente desde un ministerio, sino que unieron a varias entidades de gobierno, a dos dependencias federales, a iniciativas de transparencia presupuestaria, de la Coordinación de Estrategia Digital, que es una oficina ligada a la presidencia. También tuvimos el apoyo del Banco Mundial, incluso de Contracting, y también tuvimos observación y, digamos, acompañamiento de otros actores, como un organismo autónomo, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos aquí en México, que es, digamos, si no están familiarizados con el contexto mexicano, es un organismo independiente tanto del Congreso como del Ejecutivo, y de organizaciones internacionales también enfocadas a la transparencia, en este caso la sede mexicana de Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana. Esto también le da, yendo a la política de publicación, pues una riqueza de qué debería tener, ¿no? No siempre vamos a tener, si yo hago mi política de publicación sola, digamos, tal vez tenga presentes algunas cosas, mientras que si lo hago de manera multiactor con entes tanto internacionales como nacionales y de distintas
índoles, pues le va a dar más riqueza. Eso fue lo que nosotros lo identificamos así. Siguiente, por favor. Pues de lo que nos consideramos relevantes compartir el caso mexicano, tenemos lo que se comentó, incluimos la normativa de referencia, las extensiones utilizadas y la traducción, justamente lo que decían de cómo se puede vincular un path a una variable específica para el caso mexicano, ¿no? También tenemos los sistemas de donde provienen, como les decía, en este caso no vienen de un solo sistema los datos, vienen de dos. Tenemos el sistema y el sistema de presupuesto, que es el Sistema Integral de Contabilidad SICOP. También tenemos en nuestra política la actualización del alcance de la información, y es muy importante, y ahorita lo vamos a ver, que nosotros vamos actualizando el alcance sin modificar lo anterior. Para nosotros era muy importante que, digamos, se conserven las versiones de qué está pasando con nuestros datos. Y finalmente encontramos que la información tiene mayor uso si se le brinda contexto. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de la vinculación con otros datos. Siguiente, por favor. Un poquito la guía de nuestra política de publicación. Nosotros hicimos el 8 de noviembre de 2017, hace poquito. Siguiente, por favor. Y lo que hemos agregado, y este es un extracto de nuestra política de publicación, lo que ven en azul, se le agregó y lo estamos incluyendo como actualizaciones subsecuentes. Se ve la fecha exacta en donde se agregó y que hemos agregado mayor alcance de instituciones y más proveedores. Esto lo hemos hecho incluso con los proveedores que no reportan necesariamente su número de contrato a nivel presupuestario, de forma que aunque la información presupuestaria, aunque la información de contratos no esté totalmente vinculada, siempre se muestre para que haya miras hacia que se conecte en algún momento, pero justamente lo que mencionaba antes, poner la información siempre en el estándar Open Contracting para que sea más fácil de leer, así tenga algunos huecos en su vinculación. Siguiente, por favor. Bueno, esto se ve en nuestra... Ay, se pasó una, creo. No, se está yendo hacia adelante en vez de hacia atrás. No sé qué dejaré. ¿La que sigue? Es la de la pantalla. No, sí. Aquí en esta presentación, o sea, les volví a poner la pantalla porque para los que no tengan el contexto, ahorita estamos mostrando más de 258,000 procesos concluidos y más de 58,000 procesos en ejecución. Esto nos da información de alrededor de 37,000 proveedores o artistas que tienen o han tenido desde 2017 y 2018 contratos con el gobierno federal. Siguiente. Incluimos también el tema de lo que se de la información tributaria con extensiones, pero también por el tema de que tuviera contexto. Notamos que un caso de uso muy relevante para las personas son los contratos de proyectos de inversión física, hospitales, puentes, carreteras, etc. Entonces, hicimos un esfuerzo para que dentro de la política de publicación y dentro del mismo estándar incluir extensiones que tuvieran que ver con los proyectos de inversión y también incluía su localización geográfica. Entonces, esto le da más contexto a la información, pero pues digamos que no sabemos si fue suficiente, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí lo que nosotros empezamos a interpretar es que pues el poder de los datos solo se lograba si se vinculaba. En ese sentido, lo empezamos a contemplar el Open Contracting como una parte de un universo de estándares y apertura de datos que incluye también el Open Fiscal Data Specification, que lo promueve la Global Initiative for Fiscal Transparency and Open Knowledge, también como parte de los esfuerzos de transparencia de industrias extractivas y también como parte de los esfuerzos de transparencia presupuestaria en general. Siguiente. Entonces, lo que vimos es que tenemos muchos conjuntos de plataformas, cómo se va a traducir en el valor público que esperamos tener con nuestra política de publicación y que esperamos que la gente tenga tan en mente, ¿no? Tenemos datos de presupuesto, tenemos datos de desempeño, infraestructura física,
toda esta información, incluida la del Open Contracting. Siguiente, por favor. Y entonces lo que hicimos fue llevar esta información a un rally donde las personas, a un ejercicio de monitoreo ciudadano que la nombramos rally en el Open Data Day, porque lo que nos pasa es que aunque la información de contrataciones es muy interesante para los expertos y la política de publicación es una herramienta muy útil, notamos con el mismo ejercicio de la política que pues, es como muy complicado promover información que a la gente no le interesa. Entonces, lo importante era meter contexto, identificar organizaciones y personas y analizar cómo estaban usando los datos. Siguiente, por favor. Entonces, además de la guía de publicación, incluimos una guía del uso del API. Notamos que era un complemento, y también en la guía de publicación está una referencia a la guía del uso del API. Notamos que era un elemento básico para que las personas llegaran del mundo, que son los datos de contrataciones abiertas, hacia un específico, que son, en este caso pusimos el ejemplo de infraestructura pública, porque vimos que era el más socorrido, pero la idea es continuar localizando ejemplos y documentar formas de utilización que acompañen la política de publicación. Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. Ay, anterior. ¿Esa? Listo. Okay. Exacto, perfecto. Ahí lo que queríamos mostrarles un poco es que con este ejercicio de poner el API, lo detectamos en el rally de datos y también en expediciones de datos que realizamos es que la gente utilizaba la información de manera mucho más integral. Estos son posts verdaderos que realizaron las personas como parte del rally utilizando información de contratos, y si pueden ver, tenemos gráficos dinámicos. De las gráficas que ven no son hechas por nuestro equipo, las hicieron los usuarios. Y los ganadores tanto del rally como de la Data Expedition se enfocaron en la infraestructura pública. Es decir, se detectó que el mismo caso de estudio de por qué faltaba información y hacer más asequible a la gente la data, fue exactamente lo que necesitaba para poder explotarla mejor, incluso para localizar mejor la obra, tomar videos, etc. Siguiente. Nada más cerrar con el dato de visitas. Nosotros estamos, de noviembre para acá, estamos con 67,000 visitas. El promedio tenemos alrededor de 6,800 visitas al mes, y nuestra intención es utilizar este tipo de herramientas, que la política de publicación nos apoye para aumentar el número de visitas, porque es una información que es muy útil. Siguiente. Hay nada más, o sea, los siguientes pasos para comentárselos es justamente en el tema de incluir mayor información y también sumarlos a la política, es el lanzamiento de la plataforma de iniciativa, donde incluimos también información en formato de OCDS sobre los contratos de hidrocarburos y minería que detenta el Estado mexicano con particulares, y también sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social. Detectamos que de las instituciones que no están cubiertas por nuestra política de publicación es una de las de mayor interés para la ciudadanía, entonces nos acercamos con ellos y estamos próximos a incluir la información en formato OCDS, iniciando por medicamentos y por asociaciones público-privadas que tiene el instituto. Entonces, digamos, aquí la lección más importante para nosotros es que lanzamos nuestra política desde un enfoque multiactor, pero que no se quede estática y que también obedezca mucho a las necesidades que se están detectando de parte del usuario, el crecimiento de la política, digamos, como que una política de publicación de un lado como un inhabilitador para nosotros tener una guía de ruta, pero también que se ve flexible y afectada por las demandas ciudadanas. La última, donde tienen las redes sociales, ahí estamos a la orden, cualquier duda, también para igual ponernos en comunicación y que se enteren de cuando estemos sacando estos nuevos datos. Perfecto, mil gracias ahora por su presentación. ¿Nico, quieres hacer preguntas ahora o lo dejamos para la parte de preguntas y respuestas? Solo faltaría la presentación de para ahora.
Esta va a ser un poco más. Un segundo. Voy a hacer una presentación un poco más rápida, la va a hacer mi compañera Joana del Helpdesk, nada más para también tener como una perspectiva regional diferente, tal vez contrastar un poco con México. Joana, te paso la palabra. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Genial. Sí, realmente es solamente para dar otro ejemplo de cuál es, de cómo se implementan lo de las políticas de publicación, en este caso el caso de Paraguay, ¿verdad? Aunque yo creo que realmente ya todos los aspectos ya fueron cubiertos por lo que nos comentaba Aura, que realmente tuvieron un trabajo muy bueno al momento de hacer su política y también muy bueno escuchar que la siguen actualizando, ¿verdad? Bueno, por el caso de Paraguay, el Paraguay tiene actualmente dos publicadores que publican datos en el formato estándar, que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el Ministerio de Hacienda. Contrataciones Públicas publica desde la planificación hasta el contrato y Hacienda publica lo que es el presupuesto y los pagos a los contratos, ¿verdad? Ambos tienen, el DNSP empezó a implementar el estándar cuando el estándar estaba muy todavía en borrador, por eso está en su versión 1, publican la versión 1.0 del estándar, ¿verdad? Pero ya cuando cuando se estaba implementando el estándar, se dieron cuenta que muchos de los casos que el estándar proponía no se aplicaban tanto al caso de Paraguay, o en Paraguay tenían unos conceptos más propios de algunas cosas, ¿verdad? Y se tuvieron que hacer uso de lo que son las extensiones. Entonces, una de las cosas que están muy bien documentadas en la política de publicación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es justamente cómo se implementó el estándar en el caso específico de Paraguay y qué significan cada una de las extensiones que son utilizadas para que justamente el usuario que quiera usar los datos pueda entender qué es lo que se está publicando, ¿verdad? Entonces, esa era una de las cosas que quería resaltar de la política de publicación de la Dirección de Contrataciones Públicas. En cuanto al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda en Paraguay empezó a publicar justamente los datos de presupuestos y de pagos al contrato desde el formato estándar, desde marzo de este año más o menos. Y también la parte importante, buena que tienen en su política de publicación es que está, por ejemplo, no sé si se llega a ver en la presentación, pero está muy bien especificado en la actualización, es decir, cada cuánto se actualizan los datos y de dónde salen los datos que se publican. Que es otra de las cosas, otro de los aspectos importantes a tener en cuenta al momento de realizar la política de publicación. Que yo también lo que nos comentaba ahora, ¿verdad? Que en realidad en la política de publicación que tienen ellos ya incluyen ambas, incluyen la explicación de las extensiones y también lo de la actualización. Entonces esto es como en dos cosas que publican las dos entidades en Paraguay, que ya nos comentaba ahora que es muy importante tener. Y otra de las cosas o sea, el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, sí también tiene muchas extensiones propias, pero que sí no le llegaron a documentar aún. Entonces, una de las cosas muy importantes al momento de tener la política de publicación, que también quería mencionar, es que siempre hay que mantenerla actualizada. Es decir, cuando uno realiza cambios a sus datos, no solamente es agregar una extensión y empezar a utilizarla, sino también rever la documentación y agregar estos cambios a la documentación para que los usuarios finales puedan seguir entendiendo el contexto y cómo los datos están siendo publicados y así poder utilizarlo de la mejor manera. Y era solamente eso, ¿verdad? Comentar que y poner ahí links útiles si quieren mirar cómo se ve una política de publicación o alguna de las cosas que debe tener, entonces están los links ahí. Y era solamente un ejemplo de otro país de la región. Perfecto. Muchas gracias, Joana, por explicarnos de esta política de publicación. Ahora, bueno, primero que nada quiero agradecer a nuestras tres presentadoras. Muy buenas presentaciones el día de hoy. Y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Voy a quitar mi pantalla para poder
verlos a todos en el chat. Si quieren, como ustedes prefieren, ponerlas en el chat y yo las puedo leer, o si las prefieren decir ustedes en voz alta, cualquiera de las dos partes son bienvenidas. Y Nico, no sé si tú tenías una pregunta específica, si quieres empezar. Sí, muchas gracias, María Esther. Mi pregunta está dirigida a tanto a México como a Paraguay, y viene relacionado a lo que está haciendo Colombia en este momento de mejorar sus datos y de actualizar esa política. Me gustaría saber un poco, ustedes cada cuánto revisan la política, y algo que veíamos del trabajo que presentaba Nora es la necesidad de actualizar cuando, por ejemplo, hay cambios en la regulación del país, que puede que haya alguna modificación frente a lo que se tiene publicado y que hay que ir a anunciarle. Entonces, me gustaría entender un poco eso para también que eso le pueda servir a Colombia para entender cómo actualizar su política. Ahora y Luis estaban intentando hablar y no se escuchó. ¿Ya se escucha? No, ya te escuchamos, sí. Perfecto. Del lado de acá de la política de México, la actualizamos cada vez que se agrega información adicional. Como no hemos tenido algún ajuste normativo de este lado, pues sería lo ideal si se tiene algún ajuste, incorporarlo. Entonces, más bien en nuestro caso es cada vez que se agrega información adicional, se detalla y se pone la fecha en la que se agregó dicha información. También para que el usuario, y la fecha de que se agregó la información y qué vigencia tiene. Es decir, a lo mejor agregué información de mayo, pero la información que estoy subiendo es de enero, ¿no? Entonces, agregamos eso para que el usuario tenga muy claro y no sea un parteaguas de por qué ayer que me metí no estaba, ahora que me meto sí está, ¿no? En el tema de legislación, pues yo creo que sería igual explicar cuál fue el cambio, cómo afecta los datos y cuál es su vigencia, también es muy relevante cuando van a empezar a ver los usuarios los datos afectados por este tipo de normas y es que se ajustan. Perfecto, mil gracias. No sé, Joana, si quieres comentar o si alguien más tiene alguna pregunta para cualquiera de las presentadoras o para mí. Yo tengo otra de las extensiones. Ahora mencionaron tanto Aura como Joana del uso de extensiones y cómo está documentado. Esa documentación en la política, ¿ustedes cómo la tienen referida? ¿Es como una parte, digamos, narrativa de lo que hay en cada extensión? ¿O es un poco más para, digamos, programadores o gente que utiliza código y tiene las referencias, por ejemplo, en repositorios como GitHub? Bueno, en el caso de Paraguay al menos se tiene la descripción narrativa de qué es la extensión y cómo funciona y cuál es el contexto en Paraguay, es decir, es explicativa, uno lee que por ejemplo, un caso particular que tiene Paraguay es que el concepto de adendas que maneja el estándar no es lo mismo en una adenda legalmente hablando en Paraguay, entonces en Paraguay hay una extensión que es para referenciar contratos entre sí, entonces ahí se explica que el contexto de Paraguay es así, y explica literalmente, como estoy diciendo, que las adendas en Paraguay tienen un significado diferente y representan tal y tal y tal cosa. Y se tiene así narrativamente, al menos en el caso de Paraguay. Acá para nuestro caso lo que tenemos es sí una explicación, o sea, como ustedes el nombre de la extensión, entre paréntesis
y luego ya después una descripción de 2 o 3 líneas de qué información está ahí, vinculada ya también al repositorio de GitHub. Entonces tiene como los dos una explicación muy breve de qué sería esa extensión si te la encuentras explorando los datos, y también el repositorio, pues si ya eres alguien muy especializado que puede descifrar. Vemos acá, muchas gracias. También vemos acá que Catherine tiene una pregunta sobre los retos que se enfrentaron. No sé si para las tres o para los países los que quieran contestar. Eso sería para las tres, entonces, para ver cuál es el reto o los retos más grandes que se enfrentaron a lo largo de ese proceso y qué aprendieron. Y de ahí, como qué consejo darían a otros publicadores o grupos que están pensando en su política de publicación, cómo podrían evitar esos problemas. En ese sentido, para hacer un poco más grande la pregunta, yo también tendría la pregunta para Nora específicamente, si a partir de lo que descubrieron en su investigación les darían ¿qué sería lo que más recomendarían a los publicadores hacer para que sea más fácil para los usuarios pues utilizar los datos? Y no sé si alguien quiera contestar esta pregunta. Ya, creo que una parte de la presentación ha cobrado esto también, pero un ejemplo es que la estructura diferente de los diferentes conjuntos de datos, la estructura LCDS y la estructura de las publicaciones oficiales son diferentes y también es un reto. O, por ejemplo, una identificación clara y única también puede ser un problema en vincular los conjuntos de datos y también como esos conjuntos de datos incluyen diferentes informaciones, sería importante usar o tener una documentación que incluya la descripción de la tabla de datos de OCDE y de las publicaciones oficiales y las reglas de trato de los diferentes números de casos o las diferentes variables en las diferentes fuentes y que explicar un poco más en detalle las diferentes variables que significan y también pueden ser problemas técnicos, por ejemplo, si un tool no puede importar los conjuntos de datos. No sé si... Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Y no sé si ahora el equipo también quiera contestar sobre los retos que se enfrentaron al hacer la política de publicación. De nuestra parte, creo que uno de los retos más importantes fue que, digamos, definir el alcance, ¿no? Qué instituciones se iban a incluir de inicio, digamos, tanto por capacidades tecnológicas como por a lo mejor que hubiera algunos actores que estuvieran menos cómodos publicando alguna información u otra. También era la primera vez que se publicaba, ¿no? Entonces, digamos, esos retos se tienen solo una vez y ya después se va superando. Pero yo creo que hay un tema igual para como ahorrarle camino a otros países, sería definir alcances a manera de etapas, ¿no? No pensar que
ya publicas y cuando es el evento y se anuncia, ahí se acaba, ¿no? Entonces, a tener una posibilidad de alcance es compromiso de, ok, vamos a salir con estas instituciones o con estos datos, o bueno, lo único que tenemos es el 30% del estándar, pero con eso salimos. Como perderle el miedo a orear los datos y pues sí, definir etapas y que se establezcan en la política de publicación sea de manera muy genérica, de forma que todos puedan estar, o sea, todos los actores involucrados puedan estar cómodos con un primer lanzamiento y luego sus alcances posteriores. Entonces creo que la idea de etapas y de que no estar al 100 no es malo, o sea, más bien estar en 0 es lo que es malo. Es como algo que a nosotros o sea, si tenerlo más interiorizado dentro del camino, hubiera agilizado un poquito y agilizado la publicación, la política de publicación. Perfecto, excelente. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Nada más les voy a volver a compartir mi pantalla para darles nuestra información. Les agradeceríamos mucho si pudieran entrar a este link y contestar nuestra encuesta para evaluar cómo estuvo la llamada y tener su retroalimentación para próximas llamadas. También los invitamos a contactarnos si tienen algún tema, para cualquier cosa que necesiten ayuda. Para eso estamos en el Helpdesk. Y también si tienen algún tema que les gustaría ver en nuestra próxima llamada de comunidad. Les agradezco a todos y a todas mucho por su tiempo. Y quedamos al pendiente para cualquier duda que tengan. Nos pueden escribir a mí directamente. Mi correo es mariaester@idatosabiertos.org o al correo de contacto del Helpdesk que lo tienen ya. Y no sé, Nico, si quieres tú decir algunas palabras nada más para cerrar con la llamada. Perdón, casi se quedó bloqueado el botón de mute. Sí, pues muchas gracias a todos. Como decía María Esther, estamos atentos desde Open Contracting y con el Helpdesk, no solamente en apoyar la publicación de los datos, sino que esa publicación quede documentada de una manera que permite el análisis, como lo decía Nora, pues de nada nos sirve tener datos públicos que no van a ser entendibles por nuestros ciudadanos o por investigadores que los estén usando. Entonces, la importancia de la política de publicación, que es un documento realmente pues sencillo, para eso también con gusto les daremos apoyo para actualizarla, para incluir los temas de la licencia y para otras cosas cuenten con nosotros. Entonces esperamos la participación de ustedes en futuras ocasiones y nos pueden contactar, como saben, a data@open-contracting.org para cualquier duda en particular de políticas de publicación. Y mil gracias a quienes expusieron. Creo que nos mostraron realmente pues casos muy concretos de aplicación de tanto del estándar como en particular de las políticas de uso. Entonces, mil gracias ahora a Giovanni. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.